Bienvenidos y bienvenidas. Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría. Hoy vamos a hacer una cápsula para Medscape en español. Vamos a hablar sobre alcoholismo, consumo de alcohol y factores asociados posterior a COVID-19. Creo que uno de los factores relacionados, digo, primero que nada, tengo que citar que estoy en la Ciudad de México. Uno de los factores más importantes relacionados con el consumo de alcohol ha sido la llegada de la pandemia. Estos datos que voy a mencionar son datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2020 sobre COVID-19 y creo que lo más importante de todo esto es entender que durante el 2020 una de las epidemias que acompañó a la pandemia por COVID-19 fue el consumo de sustancias psicoactivas. De manera particular, el consumo de sustancias psicoactivas principalmente fue liderado por el consumo de alcohol. A lo largo del tiempo, las medidas sanitarias que se instrumentaron para disminuir el impacto de la pandemia se convirtieron también en medidas que fueron incrementando algunos factores de riesgo para el consumo de alcohol. A esto es una situación importante, ¿no? Que los cambios drásticos de la vida cotidiana, algunos aspectos tanto económicos, políticos, sociales, psicológicos aparecieron, hicieron que de alguna manera uno de los puntos más importantes fue el consumo de sustancias psicoactivas, de manera particular el alcohol, y este particular consumo de alcohol se vino relacionado con infecciones respiratorias, conductas violentas, daños en la salud mental y efectos en la salud. Un punto importante es que mucho de este daño era más prevalente en mujeres. De manera particular, el consumo excesivo de alcohol es un problema de la salud pública global. El problema de entender el consumo de alcohol desde el enfoque ecológico es importante que normalmente lo que nosotros vemos como una causa individual es una causa sistémica. En este contexto de entenderlo ecológicamente, debemos considerar que el consumo de alcohol está relacionado con una serie de factores individuales, dentro de los cuales pues están sexo, edad, estado civil, educación, pero esto no es lo único. O sea, atacar estos factores para favorecerlos o para ir en contra de estos o vencer estos que están en contra para alcanzar un estado que se pueda convertir en protección no es lo único, ¿no? Además existen otros factores sociales y culturales que se ven asociados muy comúnmente al consumo de alcohol. Basta con recordar que cuando como medida sanitaria se hizo esta restricción en la venta de alcohol durante los primeros meses del confinamiento en la pandemia durante el 2020, la respuesta emocional fue completamente distinta a la que tendríamos que esperar al ver que era una medida para proteger la vida. No, o sea, era una medida para proteger la vida, pero al prohibir el consumo de alcohol, la respuesta emocional no fue exactamente lo que esperaba. También hay algunos otros factores como la situación geográfica, las políticas de regulación del alcohol que se suman para favorecer el consumo excesivo de alcohol. En nuestro país de manera particular, el problema es ese, ¿no? El consumo excesivo. El consumo excesivo en nuestro país es intermitente, o sea, no es tan común, aunque es común, no es tan común que las personas consuman excesivamente de forma diaria, pero lo que es más común es que tengan periodos en los que consumen grandes cantidades de alcohol y después dejan de consumir alcohol hasta que vuelven a consumir una semana después grandes cantidades de alcohol. Y con lo que tenemos que romper es con el riesgo que esto ha dado, porque al final del tiempo se ha observado que esto incrementa los factores de riesgo para presentar efectos sobre las condiciones respiratorias, ¿no? En nuestro país el aumento del consumo de alcohol en población mayor de 18 años entre el 2011 y el 2016 fue el pasar del 31.2 al 37.4% en hombres y del 46. Aumentó de 46.8 a 51.9%, pero en mujeres de 16.8 a 24%. Eso es una situación importante porque el incremento en mujeres se convirtió en una situación muy importante. Entonces, mucho de lo que nosotros vamos a ver tiene que ver principalmente con identificar cuáles han sido estos factores que incrementaron todos estos potenciales elementos de riesgo, ¿no? Y dentro de estos podemos encontrar algunos que se convierten en situaciones importantes, ¿no? De inicio podríamos creer que algunas poblaciones tienen más riesgo que otros. Antes se consideraba que eran exclusivamente los hombres. Siguen siendo más frecuentes los hombres, pero hay una relación positiva entre el consumo excesivo de alcohol y algunos factores, como por ejemplo, sí son los hombres
la edad en los cuales los adultos jóvenes consumen más alcohol, las personas de escolaridad alta, las personas que trabajaron durante el confinamiento y aquellos que tenían una o más personas en edad escolar dentro de casa tenían más riesgo de consumir alcohol. Esto también cambió de acuerdo a las regiones geográficas. El estudio igualmente muestra, este estudio de la ENSANUD muestra igualmente que casi la mitad de la población ha consumido excesivamente alcohol durante la pandemia. Creo que estos resultados nos dan una clara idea de lo importante que es empezar a trabajar en la prevención de alcohol, porque esto no es distinto en ningún lugar del mundo. A lo largo de todo el planeta hemos visto que las medidas hechas para combatir el consumo de alcohol siguen todavía siendo un riesgo muy importante. No tenemos suficiente regulación y pues bueno, creo que sigue siendo una situación importante que para nuestro país se vuelve ya no en un punto específico. Sabemos que siguen siendo los hombres, pero las mujeres están aumentando muy importantemente esto, ¿no? Creo que otra cosa que igualmente es importante de entender es que al final del día esto nos obliga, ¿no? a trabajar con historias que debemos. Otro punto importante es que la situación conyugal también se convertía en un punto importante, ¿no? Aquellas personas que estaban casadas, unidas o separadas, o divorciadas o viudas, tenían mayor riesgo de mayor consumo. Esta es una situación muy importante y esto era más prevalente en hombres. También otra cosa importante es que, pues bueno, igualmente en otros países ser soltero había significado un riesgo de incrementar el consumo de alcohol, ¿no? Sin embargo, en nuestro país ocurrió este dato, ¿no? Creo que también es importante que en el confinamiento la mayoría de. Otro dato muy importante con respecto a la cuestión laboral es que aquella población que trabajaba totalmente en casa o aquellos que salían completamente eran los que más riesgo tenían, ¿no? Esto de alguna manera dejaba un poco más la prevalencia en aquellos que tuvieron cambios drásticos en sus modelos de vida. Y creo que esto ha sido como coincidente con algunos otros lugares. Creo que uno de los puntos más importantes a recalcar y como una conclusión interesante de esto es que aun a pesar de que este estudio es como una especie de fotografía de las condiciones actuales del consumo de alcohol, esto no está causado por la pandemia. Esto fue una condición en la que ya vivíamos y la pandemia la precipitó. Es importante que a partir de ahora consideremos que la droga de mayor impacto en nuestro país siempre ha sido el alcohol y que las políticas actuales para la regulación del alcohol siguen siendo todavía deficientes. Es increíble todavía, pero no sé, ha habido mucho avance, por ejemplo, en las políticas de regulación de tabaco. Sin embargo, no veo estados, ¿no?, que hayan levantado la mano para decir, nosotros sí vamos a tener estadios libres de alcohol o vamos a tener, eso no ha pasado, ¿no? Y yo creo que ya es momento de empezar a trabajar en políticas con una mayor regulación, donde el alcohol social, cultural, psicológicamente no forme una parte natural de nuestras vidas. Espero que esta información les sea útil y cualquiera de estas cosas voy a dejar un par de links para que puedan informarse un poco más al respecto. Muchas gracias.